Entonces, nuevamente, pues dar gracias primero a Dios y a todos los que aportaron para que esta investigación que se denomina Tensiones entre Conservación y Desarrollo, un estudio de casos sobre la viabilidad de iniciativas de desarrollo en el Parque Nacional Natural Alto Fragua Indiguasi, ubicado en el departamento de Caquetá, Colombia, se pueda llevar a cabo el día de hoy. Agradecer nuevamente al profesor Rafael Mesa y a la profesora Erika como lectores, a mi tutora Carlos Alberto Ávila Cerón y por supuesto a nuestro coordinador y líder, el profesor Warner Mena. Esta investigación quiero hacerla con el siguiente recorrido. Ya. El siguiente recorrido tiene el objeto de estudio, el problema, los antecedentes. ¿Por qué el Parque Nacional Natural Alto Fragua Indiguasi fue seleccionado como objeto de estudio? ¿Cuál fue la pregunta de investigación que surgió? Los objetivos de investigación que se estructuraron para la propuesta, el marco teórico, la metodología, las conclusiones y las recomendaciones generales que se dan en el marco de la investigación. Como objeto de estudio, entonces, como se refiere, las tensiones entre conservación y desarrollo en los parques nacionales naturales que están ubicados en zonas con altos índices de vulnerabilidad, con énfasis en el estudio de caso en el Parque Nacional Natural Alto Fragua Indiguasi. ¿Dónde queda el parque? En nuestro país, específicamente al sur, en el departamento del Caquetá, está el municipio de Belén de los Andaquíes, en el cual está el Parque Nacional Natural Alto Fragua Indiguasi. Parque que tiene algunas características importantes, como que fue creado en el 2002 mediante la resolución 198 del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, con un área total de 76.270 hectáreas y que es un parque que surge como ampliación del hábitat de los guácharos, del Parque Cueva de los Guácharos, por eso surge el Parque Nacional Natural Alto Fragua Indiguasi, con una ocupación de 300 familias, un rango altitudinal entre 900 y 2.895 metros sobre el nivel del mar y una temperatura promedio de 20 grados centígrados. Además, es un parque que tiene ecosistemas estratégicos para el caso del ecosistema de Piedemonte Amazónico, que es un ecosistema importante en nuestro país porque es donde se da la transición entre los Andes y la cuenca amazónica y es una zona de recarga hídrica de los ríos amazónicos. Pero adicional, el Parque Nacional Natural Alto Fragua Indiguasi cuenta con comunidades indígenas, especialmente de la etnia Inga y Nasa en el resguardo La Esperanza, y también tiene comunidades campesinas que son víctimas de la violencia, que son campesinos sin tierra y que llegaron en busca de nuevas oportunidades al parque. Y en este trasegar de búsqueda de oportunidades, pues aparecieron los cultivos de uso ilícito, específicamente el Erythrocilum coca, como una oportunidad de solucionar las afugias económicas de estas familias. Esta problemática y estas variables que se dan al interior del parque en el marco de la investigación quisimos analizarlas en un contraste que es de tres actores muy importantes que lo van a ver ustedes a lo largo de la exposición y son las comunidades indígenas y campesinas, las entidades del gobierno nacional con responsabilidad misional y el contexto de la academia y la cooperación internacional frente a cómo lo ven ellos, cómo lo interpretan, cómo lo entienden y en ese orden de ideas poder entender en qué nos estamos pareciendo y en qué existen divergencias a la hora de pensar una política pública que favorezca la conservación ambiental de nuestro país y la solución de los problemas. Y estos problemas entonces identificados como ¿qué? Vulnerabilidades territoriales persistentes donde hay ausencia de la oferta del Estado, hay necesidades básicas insatisfechas, hay debilidad en la gobernabilidad y la gobernanza, no existe una presencia efectiva del Estado en el territorio, hay falta de capacidad para administrar los parques nacionales naturales y existen dicotomías institucionales en el manejo de los parques. Hay dificultades en la implementación de la modalidad de desarrollo alternativo, no existen entonces modelos efectivos de desarrollo alternativo con enfoque ambiental. No existen modelos competitivos de desarrollo alternativo para implementar en estas áreas ambientalmente estratégicas. Y hay una cosa muy importante que se identificó y es el marginamiento de las bases sociales en la planeación territorial, identificado entonces como que no se reconocen los aprendizajes comunitarios en la construcción prospectiva del territorio, no existen construcciones desde adentro y desde abajo a la hora de estructurar las áreas de manejo especial. ¿Y esto cómo se recrea en el país?
Colombia es el segundo país después de Brasil más megadiverso del planeta, según, digamos, la última fuente que consultamos, el Instituto Alexander von Humboldt, y de la cita del 2019, y en esa categoría pues tiene una responsabilidad importante de la cual el país ha respondido de manera oportuna, para lo cual hoy tiene 59 parques nacionales naturales creados, ¿cierto?, con ecosistemas estratégicos, pero aquí alrededor de esos parques también existe una problemática importante, y es un conflicto armado en el país que tiene más de 50 años, que ha generado desplazamiento forzado, que tiene una informalidad en la tenencia de la tierra del 66%, pero que también hay un 52% de familias que no han podido acceder a un predio para solventar sus necesidades, que se encuentran en zonas geográficamente marginadas, que hay una oferta del Estado ausente, que hay necesidades básicas insatisfechas, que hay falta de gobernabilidad. ¿Y esto dónde se da? En lo que hemos llamado la Colombia oscura. La Colombia oscura, porque cuando uno mira una imagen satelital es aquella Colombia que no está iluminada y que coincide específicamente con esos 5 clústeres históricos de producción de coca: el Catatumbo en la frontera con Venezuela, el Bajo Cauca y el Paramillo, que alcanza a coger parte del tapón del Darién en la frontera con Panamá, el Pacífico Nariñense, que tiene frontera con Ecuador y el Océano Pacífico, el Meta Guaviare y el Putumayo Caquetá, que es en esta última donde se encuentra ubicado nuestro Parque Nacional Natural Alto Fragua Indihuasi, que de los 12 parques que tienen afectación por cultivos de coca hoy en Colombia, iniciando por el Catatumbo Barí, que se encuentra en la zona norte, hasta el Parque Alto Fragua Indihuasi, tiene un nivel de afectación importante, histórico además, que empezó con la medición de Naciones Unidas en el 2001 y que en el último año de medición tiene 7.214 hectáreas ya con presencia de cultivos de coca en los parques nacionales naturales. De estos problemas que referimos, el gobierno de Colombia tiene una obligación de hacer acciones y adelantar acciones para solucionar la problemática, y en ese orden de ideas aparece el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, que es el que genera la creación de los parques, el que estructura los usos permitidos que están enmarcados en conservación, recuperación y control, investigación, educación, recreación y cultura, pero por otro lado tiene también entidades con la obligación de solucionar el problema de cultivos ilícitos y modalidades de desarrollo, donde aparece el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, la Agencia de Renovación del Territorio, que mediante el Decreto Ley 896 está a cargo del Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos. Pero cuando estos dos se encuentran en el territorio, pues existen dificultades y encontramos problemas sociales que encuentran dificultades técnicas y jurídicas a la hora de intentar solucionar la problemática. Y como les menciono, entonces, ¿y esto cómo se ve? ¿Cómo se relaciona? ¿Cómo se entiende desde el gobierno, desde la comunidad y la cooperación internacional? Sobre eso es que nos vamos a recrear. Pero en términos de antecedentes, pues también hay que hacer una recreación de qué ha pasado, ¿cierto? Y desde 1909, en términos de cómo se estructura el abordaje territorial del desarrollo alternativo, tenemos que en 1909 hacer énfasis o referencia a la Conferencia de Shanghái, que es el espacio donde se crea el primer acto administrativo en términos jurídicos para hacer fiscalización de drogas en el mundo. Y en 1961, con la Conferencia de las Naciones Unidas, se dan 25 años para acabar con los cultivos ilícitos en el mundo, pero esta conferencia desconoció algunas realidades entre los pequeños, medianos y grandes cultivadores, razón por la cual no fue posible cumplir este plazo que se dio. Y en 1971, entonces, también con la Convención de las Naciones Unidas, se crea la estrategia de fiscalización, y en 1986, con el Plan de Acción de Río de Janeiro, empieza a tejerse la relación que existe entre el desarrollo económico y el narcotráfico, madurándola más en 1988, cuando se reconoce en el marco de la Convención Antidroga de las Naciones Unidas esa relación que existe entre pobreza y producción de drogas. Y es entonces, en 1998, cuando también la Asamblea de las Naciones Unidas madura y estructura el concepto de desarrollo alternativo como un modelo para el abordaje territorial que tiene que ver con impedir y eliminar los cultivos ilícitos, adoptando medidas de desarrollo rural, pero teniendo enfoques de desarrollo sostenible y teniendo en cuenta las características socioculturales especiales de las comunidades, tanto económicas, sociales, políticas y demás. Pero también eso es como para
contar un poco de dónde nace todo el concepto de desarrollo alternativo, pero es importante también mencionar que cuando eso se dio, ya en Colombia estaban pasando cosas importantes. Cuando en el 98 sale el concepto de desarrollo alternativo en Colombia, en departamentos como el Cauca, Putumayo, Guaviare, Caquetá y Nariño, ya existían iniciativas de desarrollo alternativo materializadas, por ejemplo, en el gobierno del presidente Virgilio Barco entre el 86 y el 90, que ya tenía creado el Plan Nacional de Rehabilitación. El gobierno del doctor Ernesto Samper, entre el 94 y el 98, que crea el Plan Nacional de Desarrollo Alternativo llamado Plante, y que lo sostiene el presidente Andrés Pastrana entre el 98 y el 2002, también con el programa Plante, y ya en el 2002, con la entrada del gobierno del presidente Álvaro Uribe, entre el 2002 y el 2010 se crea el programa Familias Guardabosques, que tuvo también un impacto importante en más de 100 municipios del país, y después con el gobierno del presidente Juan Manuel Santos, entre el 2010 y el 2018 se crea el Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos en el marco del Decreto Ley 896 de 2017, pero también eso es producto de los acuerdos de paz con la guerrilla de las FARC, específicamente los puntos 1 y 4, el punto 1 como reforma rural integral y el punto 4 como la solución definitiva del problema de las drogas, y en este marco es que nace toda estrategia jurídica y de abordaje territorial. Dentro de los antecedentes, entonces, ¿cómo se recrea los gobiernos y los cultivos de coca en los parques? Vemos que en el gobierno de Andrés Pastrana, con el plante, hubo una tendencia a la baja entre el 98 y el 2002, pero con el gobierno de Álvaro Uribe hay una fluctuación entre unos aumentos y disminuciones hasta el 2010 con Familias Guardabosques, pero en el gobierno de Juan Manuel Santos hay un aumento importante producto de esos acuerdos con la guerrilla de las FARC en La Habana, donde se generó mucha expectativa en el territorio frente a lo que iba a llegar a las comunidades que tuvieran coca en el marco de estos acuerdos de paz. Y esto, digamos, se sostiene en el gobierno de Iván Duque entre el 2018 y 2022 con el decreto ley 896 en este parque. Y el parque específico, pues también tiene, digamos, esa fluctuación importante. Si ustedes ven el último año del 2020, pues tiene una disminución muy importante, y esto tiene que ver es que con las familias creyeron en el Programa Nacional Integral de Sustitución, arrancaron sus cultivos ilícitos, pero se quedaron pendientes de que la oferta del Estado llegara porque existían restricciones técnicas y jurídicas. ¿Y por qué escogimos el Parque Nacional Natural Alto Fragua Indiguasi para la investigación? Es un parque que tiene presencia de actores armados ilegales, pero que también tiene la categoría de Parque Nacional Natural, y ahí existen familias vinculadas al Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos, pero también tenía una cercanía, y eso es muy importante, una cercanía geográfica al sitio de trabajo mío, de que en este caso era el investigador. En ese momento me encontraba en el departamento del Caquetá. Es un parque que tiene presencia de cultivos ilícitos, pero que también tiene condiciones que permite extrapolar las conclusiones que salgan de la investigación a otros parques del país que tengan las mismas condiciones del Parque Nacional Natural Alto Fragua Indiguasi. Alberga ecosistemas estratégicos importantes, como lo mencioné, el piedemonte amazónico, pero tiene población indígena traslapada dentro del parque, que es una variable importante, pero también tiene población campesina, y campesina en dos categorías: campesina antes de la declaración del parque y campesina después de la declaración del parque, lo que implica un análisis técnico y jurídico diferenciado, lo cual nos genera una pregunta de investigación, y es: ¿qué tensiones entonces entre conservación y desarrollo se identifican al interior de los parques que están afectados con cultivos ilícitos, que tienen población vulnerable desde esa mirada comunitaria, académica e institucional? Frente a los objetivos de investigación, para lograr esto se crearon, uno, el objetivo general, que es contribuir al conocimiento de las tensiones entre conservación y desarrollo que se materializan en el Parque Nacional Natural Alto Fragua Indiguasi en el departamento del Caquetá, como les digo, bajo la mirada comunitaria, gubernamental y académica. Para cumplir este objetivo se estructuraron tres objetivos específicos. Uno, que es caracterizar las barreras normativas asociadas a la implementación de iniciativas de desarrollo en el parque. Dos, caracterizar las tensiones entre esa conservación y desarrollo en el parque desde esa mirada comunitaria, gubernamental y académica. Y el tercero, que tiene que ver entonces cómo se analizan las interacciones entre esas barreras normativas y las tensiones sociales para implementar iniciativas de desarrollo en el parque desde las tres miradas de los actores que hemos referenciado.
El marco teórico, cuando uno habla de conservación, de comunidades, de vulnerabilidad, pues necesariamente en un parque que tiene ecosistemas y comunidades importantes, pues necesariamente tuvimos que atravesar por revisar desde la teoría específicamente varios temas. El tema de los objetivos de desarrollo sostenible fue un pilar importante en la investigación, específicamente en ese objetivo 2 y en el 15, que cuando uno los mira de manera separada, hambre cero y conservación de la biodiversidad tienen unos impactos importantes, pero cuando uno los encuentra los dos en un solo lugar empieza a tener dificultades en el cumplimiento de esos objetivos. Y Vidal Misas entonces recrea el tema de las directrices voluntarias sobre la gobernanza responsable de la tenencia de la tierra, la pesca y los bosques, y también vemos y estudiamos un poco cómo se inserta esto en los objetivos de desarrollo sostenible. Y Murtag, en el marco de este enfoque del Working with People, cuando se habla del desarrollo y la planeación, revisamos un poco el enfoque técnico, que era el que se reconocía inicialmente como el auténtico solucionador de problemas, cuando la ingeniería, ¿cierto?, desde una mirada muy lineal, definía los conceptos de desarrollo y planeación territorial, y Cazorla entonces ya cuando estructura el Working with People y el enfoque y lo analiza y lo aborda, especifica el desarrollo endógeno, donde menciona que surge entonces ese desarrollo endógeno como la oportunidad de construir desde adentro y desde abajo con las comunidades. Y Ballesteros también lo retoma y menciona que los grandes problemas de nuestra época no son solo técnicos, sino que también éticos, y lo vamos a ver reflejado más adelante en los resultados de la investigación. Jesús Mosterín menciona que en el marco de la ética no se puede entonces desconocer e ignorar el resto de la biosfera y no tener y no se puede dejar de lado los intereses de los otros animales, pensando un poco en los temas de biodiversidad. Y Cazorla vuelve y retoma el tema en el enfoque Working with People, diciendo que ese conocimiento experto y experimentado de la comunidad se debe tener en cuenta desde las componentes y abordajes del Working with People, el ético social, el técnico empresarial, el político contextual y de aprendizaje social. Dentro de lo que es la metodología, seleccionamos, digamos, y encontramos que el tipo de investigación es cualitativa, que el diseño de la investigación fue un estudio de caso, que el enfoque diferencial tuvo que ver con derechos humanos, con etnoterritorial por el tema de los indígenas y de la Amazonía, que es muy importante mencionar acá que en Colombia la sentencia 4360 de 2018 tipificó a la Amazonía como sujeto de derechos. Por eso en el trapecio amazónico donde está ubicado el parque es muy importante referenciar este tema como enfoque diferencial. Dentro de las técnicas de muestreo fue no probabilístico, fue una selección a criterio de experto. Las variables cualitativas que se tuvieron en cuenta fue temas de conservación ambiental, desarrollo del territorio, gobernanza territorial y ambiental, vulnerabilidades territoriales, la oferta institucional, las barreras técnicas y jurídicas, y en los instrumentos de recolección de información pues sobresalen la revisión de información secundaria, las entrevistas semiestructuradas y grupos focales que se desarrollaron tanto con indígenas como con campesinos, la sistematización de la información que permitió tabular, pero además de tabular, triangular la información para encontrar las similitudes y los contrastes entre los actores identificados, los análisis de información y resultados dentro de la estructuración de esos resultados más importantes de la investigación, y todo esto se recreó desde noviembre del 2019 hasta enero de 2022. Dentro de la metodología también es importante, como les refiero y quiero mantenerlo muy presente, es el contraste de los tres actores, el gobierno nacional, la cooperación internacional y la academia, para lo cual tuvimos la oportunidad de abordar varias entidades. Primero, el Ministerio del Interior, desde el Gobierno Nacional, el Instituto Amazónico de Investigaciones, el SINCHI, la Secretaría Ambiental y de Agricultura del Departamento del Caquetá, la Alcaldía Municipal de Belén de los Andaquíes, el Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos PENIS, la Agencia de Renovación del Territorio, Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, la Agencia Nacional de Tierras, la Dirección de Política de Drogas y Actividades Relacionadas del Ministerio de Justicia y del Derecho, los Parques Nacionales Naturales de Colombia, la Dirección de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito y la Policía Nacional de Colombia, como los actores del Gobierno Nacional que participaron en la investigación. Desde la cooperación internacional y la academia, tuvimos la oportunidad de abordar y trabajar con un ingeniero químico que es consultor del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, un biólogo marino,
consultor de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, una politóloga que es consultora de la Fundación Ideas para la Paz, que es muy relevante en estos temas de territorialidad en nuestro país, un internacionalista que es consultor del Ministerio de Justicia y del Derecho, una politóloga consultora de Paso Colombia, Daniel Brombacher, que es el director de GPDPD, de la Agencia de Cooperación Alemana, Sandro Calvani, que fue director en Colombia de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, pero que hoy es asesor de la Fundación Mae Falwang en Tailandia, una administradora de empresas que es asesora y coordinadora de los temas territoriales de la Agencia de Cooperación de los Estados Unidos en Colombia, USAID, un abogado especialista en Derecho Ambiental de una corporación ambiental denominada Cornare, un ingeniero forestal, experto en sistemas de información de la Agencia de Renovación del Territorio, el coordinador de desarrollo alternativo de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, y una abogada que es magíster en geografía, que es tesista además de un tema de desarrollo alternativo importante, que se enfocó en unos trabajos frente al PENIS. Y desde las comunidades tuvimos la oportunidad de trabajar con líderes campesinos, delegados de las veredas Los Tendidos, Ventanas, Bellavista, Cristalina, La Pradera y Santa Teresa, y líderes indígenas, delegados del resguardo NASA de La Esperanza. Dentro de las conclusiones y recomendaciones que tenemos, empezamos a abordar por cada uno de los objetivos específicos. Ese primer objetivo, que es la caracterización de las barreras normativas asociadas a la implementación de iniciativas de desarrollo en el parque, identificamos instrumentos utilizados como la revisión de información secundaria, entrevistas semiestructuradas y grupos focales teniendo conclusiones importantes, y es que de esas restricciones normativas hay de varios tipos: del orden constitucional, del Sistema Nacional de Áreas Protegidas, el Código Nacional de los Recursos Naturales, que es el 2811 del 74 en nuestro país, pero además una jurisprudencia que se desarrolla encontrando normas importantes como el Decreto 622 del 77, la Ley 65 del 94, la Ley 373 del 2009, el Decreto 2372 de 2010, el 2820 de 2010, el 3572 de 2011, la Resolución 531 de 2003 y la creación que se ha dando paulatina de los parques nacionales naturales, de los cuales hoy, como les mencioné, ya tenemos 59. Esta regulación jurídica atraviesa por los usos permitidos o no, los delitos ambientales, ¿cierto?, la creación de los parques y la regulación de los usos. ¿Qué conclusiones tuvimos frente a ese primer objetivo? La academia, los campesinos, el gobierno, identifican que el parque es un instrumento de control territorial, pero no pasa lo mismo con las comunidades indígenas, quienes se identifican como autoridad ambiental y no reconocen entonces que se puede dar un control territorial desde el parque, porque ellos tienen una dicotomía con el gobierno frente a este tema. Otra conclusión importante es que la sustracción del área protegida, los campesinos la ven como una oportunidad viable, pero los indígenas, el gobierno y la academia lo reconocen como un error y dicen que se promueve la degradación ambiental al pensar en sustraer la figura del Parque Nacional Natural. Otra conclusión es que todos los actores, campesinos, gobierno, indígenas y academia, están de acuerdo en que las restricciones normativas son el mayor obstáculo para el desarrollo al interior de los parques. También todos los actores están de acuerdo en que es posible conservar y producir al interior de los parques siempre y cuando se tengan los modelos pertinentes. Como recomendaciones de ese objetivo específico está que se debe cualificar y fortalecer las capacidades locales de la población que está dentro de los parques. Sandro Calvani mencionaba, por ejemplo, que es muy miope pensar en que si ya tenemos una realidad que es población dentro de los parques, impedir que entre la academia o una escuela o un colegio a formar y a profundizar en la sensibilización de la conservación. Frente a los usos diferenciados, hay que tener en cuenta el uso tradicional de las comunidades indígenas a la hora de planificar el territorio. No hay una forma distinta de hacerlo. Frente a los presupuestos de investigación para usos sostenibles del bosque, se deben inyectar recursos importantes para que en algún momento por fin podamos reconocer al bosque como un activo productivo que genera réditos económicos para que familias generen, solucionen las necesidades básicas y satisfechas sin que esto degrade los ecosistemas del país. También existe la necesidad de abordar en estas políticas de desarrollo rural y alternativo la dimensión jurídica y de seguridad, puesto que son las dos que se identifican con mayor problema a la hora de pensar en el desarrollo
rural y territorial. De la reubicación, las comunidades campesinas mencionan que sí estarían dispuestas a una reubicación siempre y cuando ésta sea voluntaria, pero que técnicamente tenga mejores condiciones y con certeza de seguridad jurídica de los predios donde van a estar ubicados. Y finalmente, este objetivo nos deja una recomendación que tiene que ver con las reflexiones conceptuales sobre la inclusión de las comunidades como actores protagónicos en la planeación territorial y la conservación ambiental, porque reconocen que lo que existe hoy no fueron tenidos en cuenta en la definición. Frente al objetivo 2, que tiene que ver con la caracterización de esas tensiones entre conservación y desarrollo en el parque, desde esa mirada, se utilizaron instrumentos como las entrevistas semiestructuradas, los grupos focales, y se llevó a cabo triangulación de información, teniendo algunas conclusiones importantes. Gobierno, campesinos e indígenas consideran que es posible conciliar la producción y la conservación, mientras que el 8% de los académicos no lo ve viable. El 33% de los académicos y el 17% del gobierno consideran que los parques deben ser sin gente. Y eso es un tema importante en esta investigación. Prevalece una desconfianza de los académicos frente a la fuerza pública con un 42%, pero reconocen una confianza muy importante en la comunidad con un 75%. El 100% de las comunidades considera que deben tener incidencia en la planificación y ejecución de acciones en las áreas protegidas, y el 100% de los grupos considera que los parques es una figura que aporta a la conservación ambiental, pero que existen diferencias frente al aporte en el control territorial del Estado y el desarrollo de las comunidades. El 100% de campesinos e indígenas están de acuerdo con la sustracción del área protegida, y ya como lo mencionamos, el gobierno y la academia consideran que ese no es el camino. El 100% de campesinos e indígenas están de acuerdo que debe existir corresponsabilidad en la planeación del territorio y que ellos deben ser actores protagónicos a la hora de pensar en la planeación territorial. El 25% del gobierno y los académicos consideran que el desarrollo alternativo no es el modelo viable para implementar al interior de los parques y que existen diferencias entre campesinos e indígenas frente al aporte del parque en el control territorial. El 100% de indígenas y campesinos consideran que los factores jurídicos, técnicos, económicos y de seguridad obstaculizan las iniciativas en los parques, mientras que los académicos tienen opiniones diferenciadas. La academia y las instituciones manifiestan una desconfianza importante en los gobiernos locales, tanto a nivel departamental como municipal. Frente a las recomendaciones de este objetivo, se deben abrir canales de comunicación sobre los conceptos básicos. No es concebible que a hoy, digamos, tengamos todavía diferencias en si el parque debe ser un parque con gente o sin gente, y esos conceptos básicos se deben solucionar de manera pronta. Se deben abordar esas divergencias que menciono entre las comunidades y el gobierno, porque a la hora de pensar en políticas públicas, esa divergencia pues tiende a romper la coherencia de las políticas públicas. Working with People se ve como una opción viable entre los componentes ético-social, técnico-empresarial, político, contextual y de aprendizaje para el desarrollo en los parques sin que se degraden los objetivos de conservación. Ubicar, como se mencionó, a las comunidades como centro y como protagonistas de la planeación territorial y el desarrollo de acciones, incluso como mano de obra para el control de la conservación de las áreas, así se reconoció. Reconocer la opinión e interpretación de las comunidades, ver cómo lo están viendo ellos, cómo lo sienten, cómo lo perciben, es muy importante a la hora de pensar en políticas públicas. Recuperar la confianza en la fuerza pública para generar seguridad, gobernabilidad y por ende que sea más viable el tema de desarrollo en las áreas, se reconoció también como una recomendación. Frente al objetivo específico número 3, el de analizar esas interacciones donde se utilizaron entrevistas semiestructuradas, se desarrollaron los grupos focales y se trianguló información, hay conclusiones importantes como que no existe una unificación de criterios sobre la ocupación de los parques, hay una oportunidad que se considera para conciliar modelos de producción y conservación, las comunidades están dispuestas a aportar en los procesos de planificación y desarrollo territorial, se mantiene marginada la posibilidad de participación comunitaria en los procesos de planificación, y esto lo mencionaban con mucho dolor los líderes comunitarios cuando se crean polígonos de conservación y no se tiene en cuenta al 100% su participación y opinión. La desconfianza institucional sigue estando presente en todos los actores, con mayor prevalencia en las fuerzas militares y las entidades territoriales.
El Parque Nacional se considera una figura que aporta la conservación, pero que restringe el desarrollo. Y se requiere repensar la arquitectura institucional y los enfoques de abordaje territorial en los parques. Solo se reconoce la opción de reubicación siempre y cuando ésta sea concertada. Se identifican las restricciones jurídicas como el factor de mayor obstáculo para el desarrollo comunitario en las áreas protegidas. El desarrollo alternativo como está hoy no se considera el modelo óptimo para intervenir en parques nacionales, puesto que está desconociendo el enfoque ambiental a la hora de pensar el abordaje territorial. No se reconocen los usos tradicionales de las comunidades indígenas como una opción de manejo compartido en el parque, y ese es uno de los mayores problemas que tienen los grupos étnicos con la entidad de parques naturales a la hora de coadministrar las áreas protegidas. La figura de parques no se considera una figura de ordenamiento óptima para el desarrollo comunitario, y esta es muy importante. Existen diferencias de la misma entidad, tanto a nivel nacional como a nivel territorial. Siendo la misma entidad, tienen visiones distintas de lo que debe ser el abordaje territorial. Las recomendaciones de este objetivo tienen que ver que se fortalezca la investigación y el trabajo comunitario para lograr avanzar en la conceptualización del cómo, porque el qué ya lo tenemos claro, pero ese cómo tiene que ver con presupuesto, tiene que ver con voluntad política, tiene que ver con voluntad incluso de los que hacen las leyes para poder ajustar algunos temas que permiten. Todos los actores están de acuerdo en que se debe definir y aclarar los roles de cada uno en el territorio para no caer en extralimitaciones o en abuso, que es un tema que puede ser contraproducente en la construcción de confianza y legitimidad. El desarrollo alternativo se debe ajustar y debe tener un enfoque diferencial para la conservación, de tal forma que sea un modelo que se pueda implementar al interior de los parques. Es imperativo reconocer la diferencia de lo étnico en el manejo territorial con enfoque ambiental y los usos permitidos de manera temporal, y eso fue una de las preguntas que se hicieron, y era si reconocían y si estaban de acuerdo en usos temporales mientras se va la reubicación. Y las comunidades lo que dicen es: no estamos de acuerdo con usos temporales porque necesitamos soluciones definitivas. Y las recomendaciones ya generales frente a estos tres actores importantes que fueron parte de la investigación tienen que ver con comunidades indígenas y campesinas, a las cuales estamos recomendando que se fortalezcan los procesos prospectivos que permitan estructurar propuestas al gobierno nacional, que se fortalezcan sus capacidades en resolución de conflictos, que apuesten por la legalidad y que se fortalezca la gobernanza territorial con énfasis en la conservación. A la Academia de la Cooperación le estamos recomendando que se redoblen esfuerzos en investigación sobre usos alternativos del bosque como una oportunidad de desarrollo territorial, que se fortalezcan las capacidades locales con extensión rural, que aborde de manera responsable la conservación ambiental, que se fortalezca la institucionalidad en temas relacionados con prospectiva de desarrollo, con metodologías de abordaje territorial y planeación participativa e incluyente, y al Estado, finalmente, le damos recomendaciones que tienen que ver con que se fortalezca el concepto de desarrollo alternativo a la luz de la conservación ambiental, que se ajuste la normatividad ambiental de tal forma que logre conciliar la producción sostenible y la conservación, que se recupere la gobernabilidad y el control territorial en las zonas ambientalmente estratégicas con presencia de actores armados ilegales, que se fortalezca las entidades con responsabilidad misional en los parques, que se estructuren abordajes territoriales con enfoque holístico y que se fortalezcan las capacidades para leer el territorio a la hora de pensar en abordajes holísticos con enfoque ambiental. Hasta ahí tenía yo la presentación. Solo quiero cerrar con estas dos frases que regularmente menciono en mis charlas, en mis reuniones institucionales, pero también en las comunitarias, y tiene que ver con que las vulnerabilidades territoriales son el caldo de cultivo para que los fenómenos de ilegalidad se enquisten en el territorio. Y hay otra que menciono, y es que con hambre no habrá conservación ambiental. Es una frase que es muy obvia, pero que materializa un gran reto para todos los actores con responsabilidad misional en la Amazonía colombiana. Muchas gracias. Muchas gracias, Alexander. Vamos a continuar entonces, luego de su presentación, con otorgarle la palabra a cada uno de los miembros del tribunal examinador para que se refieran a su trabajo y para que puedan hacer las consultas requeridas o los comentarios que consideren pertinentes.
como les había indicado al inicio de esta presentación, vamos a dar la palabra conforme a cómo presentar los miembros del comité examinador. En este caso, estaría iniciando con la palabra la máster Erika Umaña. Bueno, buenos días, ¿me escuchan bien? Perfecto, gracias, Erika. Bueno, gracias. Felicitar a Alexander por este extraordinario trabajo que realiza. Sabemos que ha invertido mucho tiempo en lo que ha sido el desarrollo de esta investigación y pues felicitarlo por el trabajo ya concluido, presentado el día de hoy. Es un tema pues que en lo personal me gusta mucho, me apasiona mucho por todo lo que es la parte social, la parte de desarrollo, ¿verdad? De estas comunidades, la interacción institucional, la parte de ambiente, ¿verdad? Todo lo que es el parque, todo el uso sostenible de los recursos naturales. Entonces, en realidad es un tema que disfruté mucho leer y que considero de mucha importancia y que por las zonas y las características que él nos explicaba, es un tema que va a ayudar mucho, ¿verdad? A otros lugares, a otras áreas, a otros departamentos, municipios, incluso a otros parques nacionales, por el modelo que utilizan y que plantea, ¿verdad? Entonces, felicitarlo por el trabajo realizado. A mí lo que me llama mucho la atención desde que leí el documento es como ese problema de gobernanza que existe o estas divergencias, ¿verdad? Entre lo que son las comunidades, pero también lo que es el gobierno o la parte académica, la parte institucional, con lo que es propiamente la parte comunal. Él nos comenta, ¿verdad? Ampliamente, y cuando uno va leyendo y va viendo el documento, cómo se siente esta marginación a lo que es la participación comunitaria, y que en realidad creo que ahí es donde se debe como trabajar mucho, porque bueno, él nos habla de lo que es la normativa, la legalidad, incluso el desarrollo a través de los años, tanto a nivel de gobierno como entes internacionales, de cómo se ha ido fortaleciendo lo que es los modelos para poder trabajar propiamente con lo que es el parque, o incluso hasta con lo que es la parte ilícita, ¿verdad? De los cultivos y todo, cómo se les plantea a ellos oportunidades, cambios, sustitución, ¿verdad? Incluso de la plantación de los productos, pero al final hay como una deficiencia muy grande en la parte institucional de gobernanza, en la parte de gobierno, y es entonces donde hay, o por ejemplo, él nos da aquí datos, que el 33% de los académicos o el 17% del gobierno, ellos no están de acuerdo con lo que es la figura de parque nacional o de ese desarrollo alternativo. Y como al contrario, lo que son los grupos, la comunidad, la parte organizacional, sí se ven, ¿verdad? Y sí buscan ese trabajo, ¿verdad? En conjunto desde las comunidades, y que sean, que creo que es como lo que ellos piden, ser partícipes directos en la elaboración de las políticas, en la elaboración de todos los planes, desde las bases, y que es lo que yo veo que ha faltado como esa articulación. Entonces, mi reflexión va sobre todo por este lado, ¿verdad? De esa unión que debe de existir entre lo que es el gobierno nacional, la parte internacional de cooperación, la parte académica, y lo que son las comunidades. Yo me imagino que a la hora de realizar el trabajo, la investigación y todos los instrumentos que aplicaste y las entrevistas que hiciste con ellos, pues eso fue uno de los temas centrales que considero sí sería muy importante hacer como ¿verdad? Una recomendación o un planteamiento de mejora en este nivel, que sea como dual, ¿verdad? Que exista esa comunicación, y más que comunicación es
no sé cómo llamarlo, un acorde, no, ¿cuál es la palabra? Que sea mutuo, ¿verdad? Que sea mutuo entre lo que es gobierno y lo que son comunidades, ese acuerdo que siento que es lo que ahorita no está, porque incluso ahí se hablan de muchas razones, se habla de la desconfianza, ¿verdad? Que existe todavía mucha desconfianza hacia la parte, por todos los problemas propios que ustedes como país tienen, a lo que es la parte de seguridad pública, con ciertas instituciones. Entonces hay como una división entre lo que es gobierno, lo que es academia, y muy marcada lo que es y muy marcado también, ¿verdad? Como se llama la tesis, que es entre lo que es conservación y lo que es desarrollo, ¿verdad? Entonces existe como una separación muy palpable en todo el documento, en cuanto a lo que son esas tensiones propiamente, y que pues lo más aquí rico significativo sería el aporte que usted pueda dar en este caso, ¿verdad?, con el desarrollo de la investigación y al Parque Nacional para lograr minimizar esas tensiones y esa separación entre la parte gubernamental, la parte institucional, la parte de la comunidad y lo que es conservación y lo que es desarrollo. Pero en realidad me parece un trabajo muy bien estructurado, realizado, fundamentado, y lo felicito de parte mía. Muchas gracias. Muchas gracias. No sé si se quiere referir a algo, Alexander, o continuamos con el uso de la palabra. No, agradecerle a la profesora Erika también por todo el apoyo que tuve de parte de ella en este proceso, y es una realidad palpable. Cuando uno escucha a una comunidad indígena decir que ellos prefieren que les saquen el polígono del resguardo de un parque natural, eso genera, digamos, preocupación y frustración, ¿cierto? Porque hay un discurso que se mantiene y es un discurso bonito y romántico y que así debería ser, y es que las comunidades indígenas aportan de manera importante por sus usos y tradiciones y su cosmovisión a la regulación y a la conservación ambiental. Pero cuando ellos encuentran que tienen oídos sordos en la institucionalidad para reconocer sus usos y sus usos tradicionales del bosque, porque la otra entidad lo ve como una afectación a los objetivos de conservación, pues ahí hay una conversación que está pendiente. Entonces creo que esa reflexión es muy importante y así quedó en el documento, profe Erika. Muchas gracias. Muchas gracias nuevamente, y ahora le brindo la palabra al máster Rafael Sánchez, integrante también del comité asesor. Muchas gracias, doña Rocío. No, en primera instancia, felicitar a Alexander por un trabajo bastante completo, un estudiante destacado. Realmente, en este acompañamiento tengo como dos reflexiones y un par de consultas, Alexander, para que puedas ampliar, que realmente me hace pensar y repensar un poco en los modelos de gobernanza que actualmente, digamos, ha tenido Colombia y los países en América Latina en este conflicto en tres variables desde el punto de vista del desarrollo sostenible, y es estas tensiones no solamente en el ámbito ambiental, social y también político, digamos, con los conflictos, digamos, armados que ha tenido, digamos, el país Colombia. Y yo creo que vos apuntabas muy bien dentro de los tres objetivos muy claros que señalaste, y pudiste trabajar en este trabajo, que realmente es un trabajo muy valioso, realmente para repensar en un nuevo modelo desde el punto de vista de la gobernanza, digamos, porque ahí es los conflictos sociales, que sin duda alguna es una variable, y creo que lo señalas con la última frase que me impactó mucho, es cómo repensar desde el punto de vista de los modelos de desarrollo rural, en el caso de Colombia, digamos, con estos conflictos, y hoy nos tienen, digamos, creo que casi en esos conflictos, por ejemplo, lo que está pasando en la Amazonía, digamos, con los temas de cambio climático. Y vos le agregas una variable que tiene que ver la variable social con poblaciones indígenas. Ahí un poco, Alexander, lo que quería consultarte, de verdad que es un trabajo que puede dar mucho al repensar desde el punto de vista de la normativa, porque si vemos, existe la normativa, existen los actores presentes en las comunidades, pero hay obstáculos
y es un poco las tensiones. Ahí que te refieras más a esos obstáculos que encontraste con las entrevistas, bueno, y las recomendaciones que a mí me parece importante, y cómo repensar, y yo creo que muchas veces nos equivocamos en América Latina, la creación de las políticas públicas, digamos, desde de un punto de vista centralista y no desde las comunidades, como vos lo has planteado, que sin duda avanza. Y otro, dentro de los modelos de gobernanza que vos señalás, que me parece importante, y yo creo que nuestros países o algunos países como Costa Rica ha avanzado, digamos, a un modelo de gobernanza de cómo involucrar a las comunidades. Por ejemplo, bueno, yo trabajo y he trabajado acá a nivel de los parques nacionales con el tema de los servicios no esenciales que involucra a las comunidades que están cerca de los parques nacionales y que digamos que ha servido un poco para no ver, digamos, al Parque Nacional como un tema de conservación per se, sino como un tema también donde ellos puedan generar algún tipo de desarrollo, ingresos, y sin duda alguna la variable en este parque específico del estudio de caso, y que se puede perfectamente generar hacia unas nuevas políticas públicas en el caso de Colombia. Yo te felicito realmente por un trabajo tan completo que has presentado y que genera, o sea, genera discusión para más adelante con esta investigación de repensar en estos nuevos modelos de gobernanza. Y tal vez si puedes referir realmente a estos obstáculos más puntuales y hacia estos modelos de gobernanza que con tu experiencia también desde el punto de vista de la cooperación internacional podría tener Colombia para mitigar la importancia no solamente de la conservación, sino en temas de desarrollo, hacia una política de desarrollo más rural. Muchas gracias. Profe, gracias a usted también por todo el apoyo y la confianza. Creo que desde la materia que nos dio en la maestría salieron muchas cosas importantes que empezaron a estructurar y a dibujar un poco la investigación desde lo que fue la discusión de políticas públicas, y creo que eso fue muy importante. Frente a las tensiones, el tema de las dicotomías institucionales que yo refiero en el documento y que son palpables en el territorio es cómo el país, digamos, piensa de manera muy lineal o muy obtusa, si se quiere, la misionalidad de las entidades. Y por eso hablaba del Ministerio de Agricultura, ¿cierto?, al que le dan la orden de ampliar áreas de producción. Pero también el mismo Estado tiene una entidad que le dice: usted se va a encargar de ampliar áreas de conservación. Y cuando las dos se encuentran en el territorio, no saben para dónde coger, porque yo siempre digo, echan chispas. Y es esa, digamos, falta de lógica, porque desconocen un factor importante en su misionalidad, y es el factor social y comunitario. Entonces, tenemos personas, tenemos familias, tenemos comunidades que sufren afugias, que huyen del conflicto armado, que son desplazados, que no tienen tierra, que tienen un proyecto de vida frustrado y llegan a estas áreas de parques, ¿cierto? Y intentan ubicarse ahí y no tienen otra opción porque son áreas marginadas. Estos 12 parques que mencioné en el documento que están afectados por Coca son lo que yo llamo los parques estrato 1, ¿cierto? Porque yo digo, en Colombia hay parques estrato 6, que son los de la costa, donde van los turistas, sí, y están los otros parques estrato 1, que son los que están en el trapecio amazónico, donde nadie llega porque es difícil, porque hay ecosistemas estratégicos, porque los actores armados identificaron que si meten la coca en los parques, van a estar protegidos en los parques, porque el Estado ni siquiera él mismo puede ir a hacer acciones frente a la coca en los parques, porque su misma jurisdicción se lo impide. Y entonces a veces nosotros vamos en bicicleta estática, ¿cierto? Y los grupos ilegales van en Ferrari. Ellos entienden ese problema y por eso saben que metiendo la coca en los parques, allá no les va a pasar nada, porque entienden las dificultades del Estado para solucionar ese problema. Y frente a la gobernanza, creo que sí es muy importante. Yo, de hecho, hasta el 31 de diciembre trabajé como coordinador del Pilar 2 de la política de drogas del país, que tiene que ver con temas de oferta de drogas, y le propuse, incluso estábamos en conversación con Costa Rica, para ir a conocer la experiencia de la ruta Chorotega, que nosotros la hicimos, y yo decía, ¿cómo es posible que un parque se conserve
y que sus comunidades alrededor se lucren del parque sin necesidad de afectar el parque, ¿cierto? Hicimos la ruta gastronómica, hicimos la ruta turística, hicimos la ruta folclórica, la de las artesanías, y todos, digamos, se lucraban las comunidades del parque sin estar en el parque. Hace poco también en octubre, en septiembre estuve en Perú, y Perú también en la región de Tingo María tiene una experiencia parecida a la de Costa Rica, pero lo que ellos hicieron fue definir modalidades de cultivos de bajo impacto que se pueden hacer dentro del parque, ¿cierto? Y lo que ellos producen de esos cultivos se lo venden a los turistas que llegan al parque, sin necesidad de generar tanto impactos como praderización, deforestación, cultivos de coca. Entonces, sobre eso hay que conversar y las comunidades ya han dicho, yo me ofrezco, o sea, pónganos de mano de obra y nosotros ayudamos a conservar y nosotros ayudamos a generar incluso investigación en restauración pasiva, en restauración activa, a tener, si ustedes necesitan que midamos cosas, nosotros las medimos para hacer los análisis de investigación. Entonces creo que las condiciones, por lo menos desde la comunidad, están dadas y creo que falta es un poco de voluntad política para que eso se dé. Entonces, no sé si con eso respondo, profe, pero por ahí creo que debe ir la discusión. Excelente, muchísimas gracias, Alexander. Muchas gracias al profesor Rafael y a Alexander también por ampliar el comentario. Ahora le otorgo la palabra al máster Carlos Alberto Ávila, quien fue el tutor del trabajo final de graduación. Gracias, bueno, muy buenos días para todos. Cuando Alexander me invitó a participar de este trabajo de investigación, realmente me interesó mucho, pues ya ustedes han dicho, es un tema realmente apasionante, es un tema que está pasando y creo que es un tema que tiene que ver, que nos pega mucho a toda la humanidad con el tema del cambio climático, los acuerdos del 2030, la conservación de la Amazonía, bueno, todos esos temas, pero además de esto, lo que sí valoré mucho del trabajo, porque cuando yo llegué a apoyar a Alexander, él ya tenía un recorrido, y lo que sí valoré mucho, y aquí valoro mucho también el trabajo del profesor Warner, creo que fue que lo ayudó muchísimo en toda esa estructura del documento, en la estructura de la investigación, cómo fue analizado cada uno de los capítulos, cómo fue montado ese marco teórico, y ese marco teórico, el marco conceptual, digamos, cómo se ve respaldado en la exposición de los resultados. Creo que toda esa secuencia lógica que ha tenido la investigación no solo nos da el fruto, sí, muy bueno, que el parque, la verdad, que es muy bueno eso, pero para mí se me hace que el valor añadido que tiene esto es como la parte realmente de investigación, de proceso de investigación, de la metodología y la investigación que utilizó Alexander para llegar a esos temas de las discusiones y las conclusiones y esas recomendaciones. Creo que es un trabajo que ya por su tema, saliéndome de esa parte metodológica que me encantó, una parte metodológica organizada, una parte que realmente es un trabajo de maestría. Un trabajo de maestría y un trabajo que abre las puertas, es un trabajo, es un abrebocas realmente con toda esta metodología y con toda la exposición de sus resultados para convertirlo fácilmente en un paper publicable en un journal Q1, Q2, Minimum Scopus. Tenía que apuntarle eso para que valga la pena su publicación porque tiene el material y la rigurosidad investigativa para llegar a eso. Y aparte de eso, si se logra, digamos, y otro valor adicional que toma esta tesis es porque ya lo explicaba Alexander, que es por la coyuntura del país. En este momento las discusiones que se están dando en torno a la implementación del acuerdo de paz en Colombia, más o menos, todos hemos escuchado un poco hablar de eso, se da, digamos, como esa discusión de la gobernanza de la tierra en los bosques, la gobernanza de la tierra en los bosques, que está dando que algo que todavía está en un proceso de construcción, un proceso de crecimiento, y creo que este paper, que esta tesis, dándole ese proceso, va a aportar mucho a la discusión que decía sobre el modelo de este nuevo modelo metodológico de desarrollo sostenible para bosques y áreas de conservación. Por eso creo que la pertinencia, uno que es rigor académico y el rigor del tema, tiene mucho que aportar, de aportar mucho tanto a las comunidades
aportan mucho a las comunidades, a ponerlo mucho para la discusión de los académicos y un elemento de insumos para los tomadores de decisiones en elementos políticos. Eso era mi comentario y nada, y muchas gracias por todo el esfuerzo, por dejarme participar en este interesantísimo trabajo. Muchas gracias, don Carlos. No sé si Alexander quiere referirse a algo en específico. Sí, no, nada, también agradecer a Carlos por todo el apoyo, por los consejos, por los aportes, por los regaños, por todo lo que pasó en este proceso. Creo que Carlos es colombiano, él ahora se radica en República Dominicana, pero sé que su corazón y su vida está en Colombia. Y creo que también sufre y le duele lo que pasa en el país. Nos frustramos igual con lo que son los acuerdos de paz y la imposibilidad de que muchas cosas pasen en el territorio. Y creo que aportar un granito de arena, por lo menos en intentar entender por qué a veces las cosas no funcionan, y es que de pronto no nos hemos dado cuenta que no estamos de acuerdo en cosas fundamentales y que hay que devolvernos un poco a conversar en lo fundamental y ponernos de acuerdo en eso. Creo que es importante. Y entonces, no, yo simplemente agradezco eso, y también pues doy gracias a Dios por, si esto sirve para que entidades entiendan cosas y se puedan sentar con las comunidades nuevamente a conversar. A veces el resto del país cree que crear una nueva área protegida es ir hacia adelante, ¿cierto? Y que logramos una gran cosa, pero no se dan cuenta que a veces quedan arropadas comunidades con las cuales no se conversa lo suficiente, donde se congelan las transacciones de tierra, donde se restringen los usos que ya tenían, como los mencioné, comunidades indígenas que quedan allá atrapadas, viendo incluso estancadas o en riesgo sus usos y costumbres tradicionales, porque hay una entidad del gobierno que lo ve como un riesgo para sus objetivos de conservación. De hecho, hoy en Colombia, en el noroccidente del país, están en la discusión de crear una nueva área que es la Serranía de San Lucas, que es un área que sí es ambientalmente estratégica, pero que tiene muchas comunidades adentro, y que ahí vamos a tener otro problema igual. Entonces, ojalá esto en ese proceso aporte un poco para esa discusión. Era simplemente eso, Carlos. Muchas gracias. Muchas gracias. Y ahora continúa el uso de la palabra el coordinador del posgrado, el máster Warner Mena. Muchas gracias, doña Rocío. Bueno, en primer lugar, una felicitación a don Alexander por el excelente trabajo que ha realizado. Para mí es motivo de orgullo haber formado parte de este proceso. He aprendido sobre el contexto colombiano tantos aspectos, no únicamente con el trabajo de Alexander, sino con los colegas de Alexander que hemos tenido en los últimos 4 años, que de una u otra forma han tocado el tema de la sustitución de productos ilícitos en Amazonía o en las reservas naturales. Digamos que esos 4 años me han permitido poder comprender la complejidad de la investigación que ha realizado Alexander. Que lo que quiero decirte, Alexander, es que gracias a tus compañeros tuvimos en la maestría como esos insumos para poderte leer, porque realmente esto es un tema muy, pero muy, muy complejo. Lo primero, felicitarte. 2, es un motivo de orgullo para la maestría, trabajos de este alcance. Y pues en la parte formal, yo quiero compartir algunas reflexiones generales y después realizarte algunas preguntas. En las reflexiones, yo siempre le digo a los estudiantes cuando están haciendo el diseño de investigación que el criterio para evaluar una tesis es solamente uno: ¿se aporta o no se aporta un nuevo conocimiento al objeto de estudio? Es eso, desde el punto de vista del método científico. Sin duda alguna, en todo este periodo, desde el año 2019 al 2023, don Alexander ha generado un valioso aporte al objeto de estudio de la maestría, que es el desarrollo rural. De esa forma, se reivindica
el papel de la maestría, no solamente en Costa Rica, sino a nivel latinoamericano. Y en el 30 aniversario de la maestría, al ver los resultados de esta investigación, vemos cómo somos una oferta internacional vigente, porque estamos generando los espacios para discutir, para analizar, para reflexionar sobre las diferentes realidades de desarrollo rural en contextos que van más allá de Costa Rica, que van más allá de Centroamérica, que esa es la razón de ser del posgrado. Sin duda alguna, las contribuciones de esta tesis van a ser muy valiosas para el debate, para complementar los recursos didácticos de las promociones que están ingresando. Algo interesantísimo, recientemente tuvimos el seminario presencial de la 15ª promoción de la maestría, y de 13 estudiantes que van a iniciar, 9 son de Colombia. Eso quiere decir, Alexander, que tu investigación va a ser un referente metodológico teórico de mucha utilidad para las nuevas generaciones de la maestría, porque a nivel de posgrado a veces es insuficiente los textos teóricos que tenemos y hay que recurrir a la producción de investigación. Y qué más que una investigación en el contexto colombiano muy ligado al tema de desarrollo rural. Como reflexión general, don Alexander hoy pone sobre la mesa una dicotomía que existe entre la conservación ambiental y el desarrollo. Yo quisiera resumirlo de manera así muy sencilla, es esa dicotomía. Y esto no es único para el caso de Colombia. Si lo traemos a Costa Rica, podemos ver que tenemos una disputa en la cual las regiones con las mayores concentraciones de áreas de preservación, tenemos en los anillos de contención comunidades con los más bajos índices de desarrollo social. En esencia, es el mismo fenómeno. Tenemos una gran riqueza de biodiversidad, pero no hay estrategias adecuadas para hacer una explotación sustentable, y que esto se convierta en un desarrollo humano acorde a las prácticas de conservación. Hay muchas corrientes teóricas, don Alexander lo planteó muy bien, si los parques son con o sin personas. Y yo creo que esto es un camino que empezamos a recorrer. Hace falta mucha política pública, hace falta más investigación, pero yo creo que estamos poniendo sobre la mesa el tema de discusión. Esta realidad no es únicamente de Colombia, conocemos la realidad en Ecuador, en Perú. Si nos vamos a República Dominicana, podemos verlo con el tema de las minerías. Si lo traemos a Costa Rica, que es un contexto más cercano para las personas integrantes del tribunal, podemos relacionarlo con el tema entre conservación y explotación energética, que hay todo un tema ideológico, un tema político, un tema de ordenamiento jurídico que se traduce en tensiones. Cuando tuve la oportunidad de ver el anteproyecto de esta investigación, que fue, por cierto, una ruta chorotega, para mí era muy difícil poder comprender qué era lo que Alexander estaba planteando. Sin embargo, a lo largo de estos 3 años he podido ver una evolución de Alexander como persona, como profesional, y realmente él nos ha llevado de la mano a nosotros, y quienes hemos estado a la parte de él somos quienes más provecho hemos sacado porque más hemos aprendido en ese proceso. También, a modo de reflexión, algo que me encantó, en este momento estamos sistematizando la importancia de los seminarios presenciales en el contexto del 30 aniversario de la maestría, y a mí me encantó ver cómo en esta investigación vemos cómo un espacio formativo que es de una semana puede generar transformaciones y puede cambiar un cambio en el pensamiento de los estudiantes. Hoy Alexander hace referencia
algunos espacios y proyectos que él conoció en el seminario presencial y hoy los trae a colación. Entonces yo creo que también se reivindica que aunque es una maestría virtual, el espacio presencial sigue siendo algo sustantivo. Y luego, Alexander, para los temas ya muy operativos, son 4 grandes preguntas. Te puedes referir puntualmente a cada una de ellas. La primera, Alexander, a mí me interesaría conocer cuál ha sido la transformación que usted ha tenido del Alexander que ingresó a la maestría al Alexander ahora con un sombrero de investigador, que es el final de la maestría, formar investigadores. Yo quisiera escuchar eso de tus palabras. La otra pregunta, Alexander, es si te contrata un organismo internacional para hacer una investigación similar en otro parque, ¿cuáles serían las adaptaciones y los cambios metodológicos que usted haría para realizar una investigación, siempre en este tema de involucrar el tema de territorios indígenas, sustitución de productos ilegales, pero el tema de conservación, todo esto dentro de esta mirada multidimensional? Una tercera pregunta es en lo teórico. Tus conclusiones han sido muy un hilo conductor, pero me gustaría, Alexander, saber si de la teoría que usted consultó, en la cual usted enmarca tu investigación, si tenés conclusiones teóricas, si la teoría que está utilizando la compartís, o tenés un pensamiento diferente, hay coincidencias, o más bien hay, digamos, aspectos contrarios a los aspectos teóricos. Y cuarto, ¿qué acciones concretas podemos derivar de esta investigación para los temas de política pública? Muchas gracias. Bueno, profe Warner, qué bueno verlo. Yo tengo que reconocer que en muchos momentos lo odié, que le tengo un gran aprecio. Y eso tiene que ver con la respuesta de esta primera pregunta. Yo llevo 22 años en el sector público trabajando con comunidades, siendo un técnico, digamos, con soluciones técnicas, soluciones rápidas, soluciones inmediatas. Y este tema del Alexander, que entró siendo ese técnico de dar respuesta rápida a muchas cosas, al que está saliendo ahora tiene que ver con esos regaños de Alex, acuérdese que usted ya no está en el trabajo, está en la escuela, y era un poco entender el papel del investigador que se estaba formando, porque habían cosas tan sencillas como que yo escribía, porque me gusta escribir, y yo escribía la Constitución Verde de nuestro país de 1991, y salían preguntas como, ¿y cómo hay que Constitución Verde? ¿Quién dijo que es la Constitución Verde? Bueno, pues quizás sí, pero dígame, ¿quién lo dijo? Y entonces esas reflexiones de devolverme a entender lo que la gente escribía y lo que los teóricos han definido, que uno lo toma ya por hecho, pero que hay que entender que es que no es darlo por hecho, sino, bueno, ¿y quién lo dijo? Ya ayer precisamente con el profe Warner hablábamos de eso. Colombia es el segundo país más megadiverso del planeta. ¿Quién dijo eso? No, pero es que así es. ¿Quién lo dijo? Entonces, ese tipo de cosas y entender el hilo conductor de una investigación, la verdad me costó mucho, debo reconocerlo, y lo sufrí, me daba mal genio, pero bueno, creo que el fruto de esos regaños y de odiar al profe Warner por ratos es este proceso ya de este documento con un hilo que ya cuando uno lo mira ya hecho, ya uno dice, bueno, sí, tiene una coherencia lógica de la investigación, desde que uno plantea un objetivo hasta lo metodológico y cómo plantea sus resultados. Entonces, creo que el cambio más grande es ese, que he tenido desde que entré a la maestría al Alexander que hay hoy aquí en este espacio, digamos, exponiendo ya un trabajo de investigación, porque nunca me vi como investigador. Era un técnico que daba respuesta rápida a muchas cosas sin tener en cuenta a veces el origen de los conceptos. Entonces creo que eso frente al cambio, profe. En el tema de una adaptación, digamos, y cambios metodológicos,
frente a este tema, creo que yo podría tener un abordaje más profundo en lo étnico. Yo quise poder tener la oportunidad de conocer a profundidad el plan de vida de estas comunidades Inga y Nasa y saber ese plan de vida qué tanto, pero eso podría ser otra investigación, qué tanto se logró materializar o no con la figura del Parque Nacional Natural, ¿cierto? Si fue una figura que viabilizó las iniciativas del plan de vida de las comunidades o por el contrario las frustró. Hoy tengo una idea vaga que de pronto estaba frustrado por lo que me comentaron los indígenas, pero ya el detalle de eso, cómo se representan niños, cómo se representan mujeres, cómo se representan ancianos, cómo se representan en términos educativos, en términos productivos. Creo que sería una investigación interesante de entender el impacto de las figuras de conservación en los planes de vida de las comunidades indígenas. Es un tema que me llevo y que sigo dándole vueltas y que seguramente en algún momento tendré la oportunidad de revisarlo a mayor profundidad con el Ministerio del Interior, con entidades competentes, de qué tan viable es o no seguir insistiendo en las figuras de conservación traslapadas con resguardos indígenas. Entonces, es un poco frente a la segunda pregunta. En los temas teóricos, que como le digo, me costó mucho entender los teóricos, pero claro, es cuando uno lee a Ballesteros, por ejemplo, y mencionando que los problemas no son solo técnicos, sino también éticos, y uno entiende que hay un tema que es de voluntad política en gobiernos, en leyes, en presupuestos que están todavía por allá porque no entienden siquiera la problemática, ¿cierto? Que son políticos que están allá en un escritorio haciendo leyes, pero que parece que no dimensionan este problema que tiene unos tintes éticos, obviamente, que aborda problemas técnicos. Entonces uno dice, este man tiene razón, ¿cierto? Cuando escribe este tema, pues tiene razón. Cuando uno mira enfoques como el Working with People y Cazorla, cuando lo aborda y dice a estos 4 componentes del aprendizaje social, de lo técnico empresarial, de lo político contextual, claro que todos caben acá, simplemente hay que ver es cómo lo abordamos y cómo lo acomodamos para que un modelo de abordaje territorial llegue. Y cuando los teóricos dicen es que el desarrollo alternativo sí, pero en los parques no, porque cuando uno ve su estructura está pensado para líneas productivas que le aportan al PIB, que es el café, que es el cacao, que es la miel, pero que eso no se puede meter a un parque y que hay que definitivamente tener un enfoque diferencial en ese abordaje del desarrollo alternativo. Entonces, frente a lo teórico, creo que sí estoy de acuerdo, ¿cierto? Cuando uno lo lee, entonces empieza a encontrar esa pared, bueno, ¿y cómo empezamos a llevar eso teórico a la voluntad política para que se empiecen a dar cambios importantes en el territorio? Sí estoy de acuerdo, profe, con los teóricos, por lo menos que cité, y frente a política pública, creo que va por el mismo lado. Yo he estado en muchos espacios, he estado en Tailandia, en Perú, he estado en Bolivia, en Brasil, digamos, conociendo y discutiendo un poco el tema, y la recomendación que yo le doy siempre a los que nos invitan es, deje de invitarnos ya a nosotros, ¿sí? No me invite más a mí. Nosotros cuando nos reunimos los técnicos estamos de acuerdo en qué hay que hacer. Empiece a invitar a los políticos y explíqueles y sensibilícelos y empecemos a tener una fortaleza en la voluntad política para que eso que planteaba yo en el documento del cómo, ¿cierto? Porque estamos de acuerdo en el qué, ese cómo hay que empezar a trabajarlo con los tomadores de decisión. Nosotros los técnicos estamos de acuerdo en que hay que hacer muchas acciones diferenciales, técnicas de investigación, pero eso requiere plata y requiere ajustes legislativos y requiere en términos de política pública acercarse más a la comunidad y tener la responsabilidad de conversarlo con las comunidades. Y esa veces esa decisión no está en nosotros. Lamentablemente no está en los técnicos. Entonces, frente a política pública, yo sí quisiera que toda esta discusión llegue allá, llegue a los tomadores de decisión del legislativo, del ejecutivo a nivel directivo, para que esa política pública pueda ser real, pueda ser concreta, se pueda medir, pueda tener los recursos suficientes para hacerlos. Entonces, yo por allá, yo recibí el Milenio en un parque nacional natural. En el 99 yo era guardaparque, en el Tuparro, por allá en el Bichada, en la frontera con Venezuela. Y es un parque de 548.000 hectáreas y tenía 3 funcionarios.
que no tenían ni una moto en que ir a recorrer el parque, o sea, no tenían nada. Entonces, esas son las cosas que uno dice, 548.000 hectáreas de un parque, donde por política pública, digamos, mezquina, si se quiere, no existen los recursos suficientes para que esto se pueda administrar bien. Entonces, sí, existe la figura con 3 funcionarios, pero no saben ni qué pasa dentro del parque. Entonces, de ese tipo de cosas creo que hay que llegar. Y esa reflexión de parques con gente o sin gente, creo que es una discusión que hay que dar y hay que dar pronto, porque de eso depende que las políticas públicas tengan acciones diferenciadas y concretas. Yo cerraría ahí, profe, para no extenderme mucho. Muchas gracias. Y de verdad, muchas gracias por los regaños y por todo lo que pasó. Bueno, muchas gracias tanto al máster Warner Menda como al sustentante Alexander por todos los comentarios. Ahora me corresponde a mí realizar unos breves comentarios. Me uno a las palabras de felicitaciones. Definitivamente leerlo fue una experiencia real de aprendizaje, más cuando uno es de otra área, que no es específicamente esta área de formación. Es muy rico poder leer y poder entender el trabajo, y eso permite visualizar que el trabajo está bien organizado y está bien realizado para la comprensión de otras personas. En este caso, yo que estaba afuera, entonces creo que fue muy importante vamos a ver, esa lectura desde fuera para decir, bueno, se comprende, se entiende el mensaje que nos quiere comunicar y los aportes específicos de la investigación. Dentro del marco general de felicitaciones, también agradecerle, porque no solamente se visualiza el aporte concreto dentro del marco de lo que significa la formación, sino también el aporte que puede significar para otras comunidades, para otras poblaciones, y la posibilidad de impacto de su trabajo. Extrañé, les soy sincera, extrañé la caracterización de los actores principales, a mi criterio, que eran los líderes comunales y los líderes y la parte del campesino. ¿Y por qué le digo que lo extrañé? Porque me parecieron que estaban presentes, pero de alguna forma ausentes. Y entonces para mí era una contradicción, porque estaba caracterizada, digamos, digamos las personas que participaban. Y bueno, pensé en varias cosas que quizás estaban ausentes por razones de seguridad, podrían ser. Pero sí creo que era importante caracterizarlas sin necesidad de mencionar los nombres, precisamente para que se vieran reflejados, así como usted lo indica, ¿verdad? Que tienen que tomarse en cuenta y que son fundamentales en esa toma de decisiones. Entonces, bueno, tal vez ahora pueda ampliar un poquito esa caracterización, quiénes fueron las personas. Sé que eran 8 y 6 en cada uno de los grupos, pero me faltó un poquito esa parte de esa caracterización. Tal vez ahora nos puedas ampliar un poquito en relación a eso. Y la otra pregunta es más relacionada con qué sigue ahora, Alexander, ¿verdad? ¿Qué piensas que sigue ahora después de...? Yo pienso que el elaborar un trabajo final de graduación está mal nombrado. En realidad no es final, es el inicio. Y yo esperaría que siempre un trabajo final de graduación más bien sea el inicio de muchas cosas más, ¿verdad? Y entonces, bueno, le pregunto qué sigue, tanto en la línea de la posibilidad de llevar eso, como decía usted, cómo llevar eso allá a los que toman decisiones, a los políticos, por ejemplo. Y luego dentro del marco también de la divulgación, de la comunicación, y también desde lo que significa para Alexander este trabajo en función de futuro. Muchas gracias, Alexander. Doctora Rocío, muchas gracias.
Bueno, frente a la caracterización, sí tienen razón, creo que falta un poco profundizar frente a la recreación de las características poblacionales, digamos solo hasta que eran campesinos indígenas de la etnia Inga y Nasa. Eso tiene algunas, digamos, razones. Había una que no iba a mencionar, pero voy a mencionar, y es que yo en el 2019 tuve que salir del Caquetá por amenazas de grupos armados. Eso es un tema que está en investigación todavía en la fiscalía. Y de los líderes que logré, digamos, contactar, porque no pude entrar hasta allá porque no podía. De hecho, logramos encontrarnos en Belén de los Andaquíes. De mis recursos yo logré pagar como algo de transporte de ellos, les invité un almuerzo, hicimos como un grupo focal en un sitio que me prestaron ahí en el municipio. Y eso fue entrando, trabajando juicioso y saliendo corriendo porque ya tenía la amenaza en el sector, pero pues nada, efectivamente son poblaciones campesinas de departamentos como el Huila, como el Tolima, del interior del país, que llegaron a estas zonas de la Amazonía buscando un sitio donde poder albergarse de la guerra que hubo en su momento, del desplazamiento forzado de los combates que se dan regularmente en los territorios por manejar el negocio de la coca. Entonces son líderes, incluso en las reuniones que tenía, habían 2 líderes que tenían esquema de seguridad también, porque también estaban amenazados. Entonces fue una reunión bonita, pero también, digamos, frustrante, porque uno dice, pues esto no tiene por qué estar pasando, no tenemos por qué escondernos nosotros para hablar de un problema que es de importancia para el país. Y los indígenas, pues efectivamente son Inga y Nasa, son indígenas que tienen sus orígenes en el Cauca y en el Putumayo, pero que migraron hacia el Caquetá, que son cazadores, que son recolectores, no son tan agricultores. Y entonces por eso a veces tampoco se entendía mucho cómo Parques los ve como una amenaza si ellos, digamos, no son los agricultores, tienen unas chagras de subsistencia. Y tienen unas prácticas que no van en contra de los objetivos de conservación. Pero sí, digamos, tiene razón. ¿Y qué sigue ahora? Yo les comenté que hasta el 31 de diciembre estuve coordinando el Pilar 2 de la política de drogas con el Ministerio de Justicia y del Derecho, y estuve hasta ahí fue porque me gané una convocatoria con la Agencia de Cooperación de los Estados Unidos, un programa que se llama Nuestra Tierra Próspera precisamente, y ahí estoy gerenciando una estrategia que se llama la 3T, que es títulos, transformación, transición y transformación territorial. Y creo que desde ahí he estado viendo ya ventanitas que tienen un poco de influencia fuerte en entidades del gobierno por ser cooperación y por ser cooperación estadounidense. Aquí suelen ponerle mucho cuidado cuando son los gringos los que van a conversar con ellos. Entonces creo que ahí por ahí empezaba a meter ya como pinitos, ¿cierto? De cómo se deberían adelantar conversaciones institucionales con comunidades, con territorio, cómo enfocar temas. De hecho, en este momento se están armando una alianza público-privada para un tema de enfoque forestal en la Amazonía colombiana, y yo por allá también metí la cucharada y he estado como aportándoles un poco estas ideas de cómo deberían enfocar, porque en Tailandia el año pasado también tuvimos la experiencia de ver comunidades que ya con las hojas, las latifoliadas de la parte baja del estrato brinzal del bosque, están haciendo platos desechables. Y entonces yo digo, bueno, hay que investigar y hay que, esto es una opción, en resinas, taninos, sí, pero ¿y esto cómo se vende en Europa y cómo logramos en Estados Unidos? ¿Cómo empezamos a hacer pequeñas cosas? Porque la idea está, pero nadie ha investigado a profundidad. Entonces, para contestar un poco, he estado aprovechando un poco este nuevo rol en la cooperación internacional para empezar como a meter. Y frente a qué sigue en mi vida, yo quisiera pensar en una especialización en legislación agraria, que creo que también me serviría un poco para fortalecer el tema de las discusiones de lo que se debe ajustar en términos jurídicos y legislativos, por dónde se debe mover el tema. Creo que por ahí va. Eso es como lo que quiero hacer, y la publicación ya, ustedes sí me dirán cómo hago, porque yo no sé mucho de eso. A donde toque ponerla ya la ponemos. Gracias, doctora Rocío. Gracias, Alexander. Y con relación a la publicación, solo una cosita mínima se me olvidó como sugerencia, justamente de la que hacía el máster don Carlos, el tutor,
que era en relación a la sí o sí necesidad de la publicación, ¿verdad? Y yo creo que al ser un estudio de caso y al haber trabajado con grupos focales, sería muy rico rescatar los testimonios, que también los vi ausentes. Entonces, ojalá que si puede escribir, también rescate testimonios, dado que la investigación le dio para eso, para ese diálogo que usted decía, importante y rico. Entonces, también parte de la recomendación. Muchas gracias, Alexandra. De acuerdo. Doctora Rocío, gracias a usted.